Buenas tardes a todos. ¿Escuchan bien? Buenas tardes, se te escucha, sí. Perfecto. Bueno, mientras se siguen conectando, les comento que la idea de hoy es hacer la práctica 5, que refiere al tema de aranceles, ¿sí? Vieron que ya tienen disponible el tomo 2, ¿sí? Que tiene, por un lado, digamos, el arancel propiamente dicho del colegio, ¿sí? Y por otro lado, tiene, digamos, una explicación teórica, digamos, de cómo procede la aplicación de los artículos, ¿sí? O sea, es como una lectura que les complementa, ¿sí? Para que ustedes puedan entender, ¿sí? Lo que plantea el arancel, ¿sí? Les pido que lo tengan a mano, ¿tá? Por las dudas tengan a mano el tomo, ¿sí? Pues ya si quieren está bueno para ir asociando dónde está cada cosa, creo que les puede servir, ¿tá? Eso por un lado. Ahora entramos con el práctico. Algo que les quiero comentar, vieron el tema de que las revisiones este año son todas en sala 9, ¿sí? Todo lo que sea revisión, control, todo, es todo por sala 9. Recuerden, por favor, matricularse, ¿sí? Importante que se matriculen. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? Por favor, no se olviden de eso, háganlo con tiempo. ¿Ah? Me preguntan por el chat si es desarrollo. A ver, te comento cómo fue el año pasado. El año pasado no fue desarrollo. El año pasado fue múltiple opción. ¿Ah? Por lo tanto, no creo que eso vaya a cambiar este año. ¿Tá? El control de lectura es en la segunda parte del curso, ¿sí? Tienen un solo control, es en la segunda parte del curso. ¿Tá? Dudas que tengan al respecto, vayan a leer, ¿sí? ¿Cómo es? Ustedes tienen todo en el EVA, tienen el cronograma, el cronograma les responde hasta qué tema va. Sí, en el cronograma dice. Lo tienen hasta todo, dónde por va. favor, ¿sí? Tienen todo, tienen cómo se aprueba la materia, las evaluaciones que tienen, cuánto vale cada evaluación, ¿tá? Y además lo explicamos en la primera clase. Así que entiendo que eso ya deberían de saber. Yo tengo una pregunta, perdón, que no lo vi Sí. en el EVA. Sí, aprovechen ahora. Es sobre el cronograma. Sí. Veo hasta séptima semana, el 3 de mayo, y después el receso arranca el 17. En la semana del 10, ¿no hay clase de esta materia? Sí, les comento eso, buena pregunta. ¿Tá? Eso es algo que lo estoy viendo un poco con la encargada de cátedra, ¿sí? En la clase que viene les confirmamos. Ok, gracias. La clase que viene ya les voy comentando. La clase que viene va a ser repaso, dudas, ¿sí? No sé si nos dará, si veremos algún ejercicio de revisión o no, porque ¿qué pasa? Hasta el 2019 la forma de evaluación era una y obviamente el año pasado fue de otra. Entonces, es un poco, estamos viéndolo y vamos a ver si, bueno, se hay clase o no, si ustedes lo necesitan, ¿sí? Eso también un poco marcarán la pauta. ¿Tá? Lo que hablé preliminarmente es que la idea es que haya solamente una clase la que viene, ¿tá? Pero se los confirmamos la próxima. ¿Sí? No sé si se entendió la explicación. Sí, gracias. No, no. Joaquín pregunta, sí, que en el cronograma dice que hay un control de lectura el 29 de mayo. Bueno, es la segunda parte del curso. ¿Tá? Pero creo que es como dice acá Martina, es más adelante el control. Por lo general los controles siempre son próximos a terminar la segunda parte del curso. ¿Tá?
Yo ahí les aconsejo que se fijen lo que tienen en el calendario de Bedelías, ¿sí? No se guíen, para el tema del control, no se guíen por el cronograma. ¿Tá? No, yo no habilito a que graben las clases. Profe, entonces hasta la revisión iría hasta el tema de hoy. Exacto. Bien. Sí. ¿Tá? Está en el cronograma de todos modos, pero sí. ¿Alguna otra duda antes de empezar? ¿No? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. No, ninguna, profe. Bárbaro. Les pido, ahí va, eso de los micrófonos. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a manejar hoy un poco el tema de honorarios, ¿sí? Básicamente, a ver, lo que existe a nivel de honorarios, ¿sí? Para contadores, es un poco lo que dispone el Colegio de Contadores. Como ustedes saben, el Colegio de Contadores no es una colegiatura propiamente dicha, por lo tanto, no es obligatoria su aplicación, ¿sí? Pero, bueno, es lo que existe respecto al tema, y bueno, y en cierto modo es como una guía que a nosotros nos puede servir, ¿sí? Al momento de fijar honorarios por nuestra labor profesional, ¿sí? Entonces, por eso un poco lo que plantea esta práctica, que bueno, que el objetivo de aprendizaje es que el estudiante conozca las normas legales y reglamentarias que regulan los honorarios del contador, tanto en el ámbito privado como en el judicial, ¿sí? La aplicación del arancel en las diferentes actividades que desarrolla el profesional y en caso de controversias, en la órbita judicial, la intervención del regulador de honorarios de la Suprema Corte. ¿Ah? Bien. Entonces vamos al ejercicio 1. El ejercicio 1 básicamente nos introduce en el tema de honorarios, ¿sí? Y la idea es poder un poco conversar algunos conceptos preliminares, ¿sí? Primero que nada, comentar la definición de honorario, ¿sí? Según la Real Academia Española, se entiende que es el importe de los servicios de algunas profesiones liberales. Y bueno, el Código Civil no nos habla específicamente de honorarios, pero nos dice que el que hiciere algún trabajo o prestare algún servicio a otro puede demandar el precio, aunque ningún precio o retribución se hubiese ajustado, siempre que el tal servicio o trabajo fuese de su profesión o modo de vivir honesto. En este caso, se presumirá que los interesados ajustaron el precio de costumbre para ser determinados judicialmente, si hubiera lugar. Entonces, ¿ustedes se imaginan a qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando hablamos de precio de costumbre. ¿Puede ser lo que se acostumbra a cobrar? Exactamente, ¿sí? Exactamente. ¿Qué pasa? A nivel digamos, normativa legal, salvo para algún caso en la órbita judicial, no está fijado por norma, ¿sí? Cómo es la regulación del arancel, ¿sí? Un poco como les comentaba hace algunos minutos. Entonces, bueno, ¿qué podemos entender por precio de costumbre? Y bueno, podemos entender algo análogo. Y en este caso, ¿qué es lo análogo que existe? Como les comenté recién, ¿qué es lo que podemos tener? El arancel del colegio, ¿sí? Que como ya les dije, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí? Pero bueno, básicamente nos da, ¿sí? La pauta, ¿bien? De cuál sería el precio de costumbre para determinadas situaciones que se dan en nuestro ámbito profesional, ¿sí? ¿Queda clara esta introducción? Sí. ¿Acá hay dudas? Bien. Entonces, esto ustedes lo tienen en el libro, pero un poco se los comento, ¿sí? Básicamente, el arancel se estructura en varios capítulos, ¿sí? Por un lado,
tienen un poco lo que son normas generales, ¿verdad? O sea, cosas que aplican para todo, ¿sí? Por ejemplo, la escala básica de valores, que ahora la vamos a comentar, el honorario mínimo, cómo se maneja el tema de los gastos de traslados y estadías, ¿sí? Algunas situaciones eventuales. Bueno, ni que hablar, ¿no? El ámbito de aplicación, ¿sí? Ahora lo vamos a comentar, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, capítulo 2, ya nos empieza a llevar a situaciones concretas, ¿sí? En este caso nos habla de contrataciones. Bueno, ¿cómo se fija el honorario del contador según el colegio para las situaciones que ven en pantalla ahí, ¿verdad? Asesoramiento permanente, en caso de que sea una microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, ¿sí? Por lo general estas son tareas que tal vez el contador haga de forma habitual para una empresa, ¿sí? Por eso se llama contratación, ¿sí? Capítulo 3 se refiere a todo lo que es materia judicial, ¿sí? Esto acá creo que en el práctico no hay ninguna de materia judicial. Esto por lo general luego se ve más en pericias, ¿sí? Que ustedes la tienen en el octavo semestre. Y que es como, digamos, por decirlo de alguna forma, es como una segunda parte de esta materia, pero que enfatiza en la órbita judicial. Después tenemos el capítulo 4, materia comercial, ¿sí? En este nos vamos a detener bastante, ¿sí? Porque, bueno, habla de cómo fijar honorarios en caso de formulación de estados contables, en caso de inventarios, determinación de cuotas sociales, evaluaciones, ¿sí? Auditorías externas. Después tenemos el capítulo 5, materia tributaria, ¿sí? En este no nos vamos a detener. Y luego tenemos un capítulo 6 que es varios, ¿sí? Este también lo vamos a ver en el práctico. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos hasta ahora cómo es la estructura? ¿Sí? O sea, si ustedes tienen que agarrar el arancel, ¿qué es lo primero que tienen que saber? Bueno, que se divide en 6, ¿sí? Y ustedes, bueno, van a tener 6 capítulos, ¿sí? El primero, que es como general, aplica para todo, y luego van a tener capítulos según, digamos, casuísticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea cuando nosotros agarramos el arancel? Bueno, que nosotros, a partir de saber cuál es la situación para la cual estamos trabajando como profesionales, bueno, podamos inclinarnos hacia el artículo del arancel que mejor refleje, ¿sí?, lo que nosotros estamos haciendo para fijar el precio de costumbre u honorario. ¿Hasta acá queda claro? Sí, bárbaro. ¿Venimos bien? Perfecto. Entonces, bueno, es importante tener en consideración el artículo 1 del arancel, que básicamente dice que el presente arancel será aplicado por quienes posean título de contador, economista o administrador, o equivalente reconocido para ejercer en todo el territorio nacional y que actúen en forma independiente para la determinación de los honorarios generados por su actividad profesional. ¿Sí? Vieron que les aporta bastante contenido, ¿no? Primero que nada, ¿de qué nos habla? Bueno, ¿quiénes pueden, aplicarlo, verdad? ¿Quiénes, digamos, tengan título de contador, economista, administrador o equivalente, ¿verdad? Después nos habla un poco de lo que es el ámbito territorial, ¿verdad? Para ejercer en todo el territorio nacional. ¿Sí? Después nos habla también de en qué condición, ¿verdad? Hablamos de profesionales independientes, ¿verdad? Quienes ejercen, vale la redundancia, el ejercicio liberal de la profesión. ¿Sí? Y para determinar los honorarios generados por su actividad profesional, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cosas que sean inherentes a la profesión. Bien. ¿Se entiende? Me preguntan quién sería equivalente. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Esto un poco lo vimos en alguna otra clase. En realidad las equivalencias, ¿sí?, están definidas también por el colegio. ¿tá? Yo no me quiero detener mucho en ese tema, pero
en realidad es quien tiene el título en condiciones de poder ejercer la profesión. Por ejemplo, quienes son del extranjero, ¿sí? Está poniendo un poco acá Gonzalo un ejemplo, ¿sí? Que, bueno, por ejemplo, que homologan o revalían su título en el territorio nacional, ¿sí? Bien. ¿Qué más nos dice este artículo 1? Que los profesionales mencionados en el inciso que antecede deberán ajustar el cobro de sus honorarios mínimos al monto que surja de la aplicación de lo establecido en el presente arancel. ¿Sí? Monto al que deberá agregarse el IVA correspondiente, así como cualquier otro impuesto o tributo que grave los honorarios profesionales por los servicios prestados. ¿Sí? O sea, básicamente, lo que resulte de la aplicación de este honorario siempre va a ir grabado por IVA, ¿verdad? IVA tasa básica, ¿sí? Y bueno, y si hubiere algún otro impuesto, ¿sí? Que grabara los honorarios profesionales, también se incluye. ¿Sí? ¿Se entendió el artículo 1? Sí. Bárbaro. Entonces, ya metiéndonos bueno, en el ejercicio 1 se pide A, ¿sí? Que la idea es un poco comentar algunos conceptos básicos del arancel. Nos dice, se pide A, identifique el honorario mínimo, artículo que está en el artículo 4 del arancel, con su expresión monetaria al día de hoy. ¿Cómo se aplica? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué nos pide el ítem 1A? Es bueno, comentar qué es lo que establece el artículo 4. ¿Sí? Entonces, el artículo 4, ¿qué nos dice? Que sin perjuicio de la aplicación de la escala de valores, cualquiera sea la tarea que se requiere del profesional, la retribución mínima por hora de sus servicios se fija en 3.870 pesos. Ah, esto acá quedó mal, ¿eh? Vieron que leyendo, este era el del año pasado. Ahí está, 70 pesos uruguayos más impuestos. ¿Y qué más nos dice? Que esta retribución horaria no comprende los gastos directamente incurridos ni el costo de colaboradores que demande el trabajo. ¿Les parece que comentemos un poco, a ver, para bajarlo a tierra? Este artículo y el que vamos a ver ahora son, a mi entender, los más importantes, ¿sí? O sea, saber el artículo 1, el 3 y el 4 es como, es lo que nos va a permitir entender cómo se aplica, digamos, lo que dice el arancel. ¿Ah? Entonces, ¿vieron que les dice que sin perjuicio de la aplicación de la escala de valores? Esta primera frase la van a entender ahora cuando veamos el artículo 3 a continuación. ¿Ah? Esto ahora la explicamos. Nos dice que la retribución mínima por hora de su servicio se fija en 3.870 más impuestos. ¿Sí? O sea, se entiende, según el arancel del Colegio de Contadores, que este sería el valor mínimo por hora que debería de cobrar el profesional por la labor que desarrolle. ¿Sí? Vieron que la expresa en términos de horas. ¿Ah? Una cosa importante, vieron que el 3.870 está marcado en negrita. Este 3.870 es el valor a hoy. ¿Tá? Si ustedes van al arancel como fue aprobado, les dice que el valor se fija en 1.300 pesos. Pero claro, ¿qué pasa? Ese valor se ha ido actualizando, ¿verdad? Queda claro eso. Sí, justo estaba mirando eso en el teórico que decía 1300, sí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Está? Se entiende. ¿Sí?
eso ustedes tienen la actualización siempre que el colegio publica. ¿Tá? El último fue en noviembre. ¿Cómo se actualiza el valor del arancel? Lo tienen también, si no mal no recuerdo, creo que lo tienen en el artículo 4, ¿tá? Pero se los comento verbalmente. Se actualiza una vez que el IPC haya superado el 5% acumulado. ¿Sí? O sea, este honorario, los 3.870, empezaron a regir el 1 de noviembre de 2020. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se actualizaría el próximo? Una vez que se haya acumulado un 5% de IPC habiendo pasado noviembre, ¿sí? O sea, de noviembre hasta la fecha, bueno, cuando se llega al 5% acumulado, ahí se actualiza, ¿sí? Y siempre va a quedar vigente al primer día del mes siguiente de que se acumuló el 5% de IPC. ¿Se entiende? ¿O quieren que vaya de nuevo con esto? ¿Se entendió cómo se actualiza o quieren que lo explique otra vez? No, se entendió, gracias. Se entendió, sí. Ah, bárbaro. Bueno, ¿tá? Así que bueno, ahora en la próxima actualización, bueno, se tiene que haber acumulado el 5% de IPC y quedará vigente un mes, o sea, al primer día del mes siguiente. ¿Sí? Bien. Ah, otra cosa. Ay, vuelvo para acá. Vieron que nos dice acá, ¿no? Esto se los voy a recalcar porque son errores frecuentes. Nos dice que esta retribución horaria no comprende los gastos directamente incurridos ni el costo de los colaboradores que demande el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que Puede los ser timbres, que- por ejemplo, no están incluidos. O cualquier otra cosa que haya el gasto que haya que hacer en el trámite, lo tienen que pagar aparte. Todo lo que esté por fuera, por ejemplo, gastos de transporte. Yo me tengo que trasladar al interior porque tengo que hacer una auditoría. ¿Sí? Esos gastos de transporte o gastos de hotel que tenga en el supuesto de que tenga que pernoctar. A ver, o supónganse que voy a hacer un inventario, si tengo que hacer un recuento físico a Tacuarembó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el párrafo que yo estoy marcando ahí? Que básicamente todos esos gastos que son accesorios, ¿sí?, al cumplimiento de la tarea profesional no están incluidas dentro del valor hora. ¿Se entiende O sea, esto? se lo cobra aparte. Exactamente. ¿Sí? Ahí se verá luego si es que la empresa que me contrató me anticipó o luego procederá a un reintegro de gastos, pero técnicamente que ese es un gasto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Ah? Y, profe, ¿qué podría ser el costo de los colaboradores? O sea, ¿a qué se refiere con colaboradores? Claro, a ver, ahí dependerá, ¿no? Pero vos imaginate, por ejemplo, imagínate que a ti te contraten para una auditoría. ¿Sí? Entonces, seguramente, o sea, la confección de un informe de auditoría no la hagas tú sola. ¿Sí? Entonces, esos costos, ¿sí? Si vos tenés, por ejemplo, colaboradores, ¿sí?, que a vos te ayudaron en el poder cumplir con ese trabajo, no está incluido dentro del valor hora. ¿Se entiende? O sea que le cobro 3.870 más algo por esa persona que me ayudó. Exactamente, que eso ahí Bien. se verá. A ver, esto es lo que dice el arancel. Yo voy a aclarar ya porque algo que me están preguntando en el chat y yo entiendo que es la eterna pregunta, ¿no? A ver, el arancel del Colegio de Contadores, ¿es de aplicación obligatoria?
No. Ah, bien. ¿Tá? No es de aplicación obligatoria. ¿Tá? Básicamente esto es una norma, en cierto modo, no obligatoria, que nos orienta sobre cómo, ¿sí? ¿Cuánto cobrar por un servicio? Exactamente. ¿Ah? No hay una regulación a nivel oficial de lo que deba de cobrar un contador por una tarea, como les decía al principio, salvo en algunos casos para el ámbito judicial. ¿Sí? Pero a nivel Uruguay no hay una ley, no hay un decreto, no hay nada que a nosotros nos diga, ¿sí? Como pasa en alguna otra profesión, ¿sí? Qué valor debemos de, cómo fijamos nuestro precio de costumbre. ¿Queda claro? Sí, porque algún despistado me lo preguntó en el chat recién. ¿Queda claro? ¿Sí? No, esto no es de aplicación obligatoria. ¿Está? Cuando hablamos de colaboradores, sí. Digo, refiere, bueno, a aquellas personas que nosotros nos puedan colaborar para hacer una determinada labor. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá o sigo? Vamos bien. Bárbaro. Bueno, el CEPIDE, ¿qué nos dice? Identifique la escala básica de valores del artículo 3. ¿Cómo se aplica? ¿Sí? Vieron que el artículo 4, como yo les decía al principio, hablaba de sin perjuicio de la aplicación de escala de valores. Bueno, se refiere a esto, a la escala de valores que menciona el artículo 3. ¿Sí? Entonces, el artículo 3 dice que regirá una única escala básica de valores sobre la que deberán aplicarse las tasas preceptuadas en los artículos que siguen. ¿Sí? Entonces, básicamente, a ver, esta escala, ¿sí? Vieron que tiene una columna de grados, tiene una columna de desde y una columna de hasta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Básicamente esto nos sirve porque, bueno, cuando nosotros tengamos que calcular, ¿sí? Honorarios para una determinada labor, siempre vamos a utilizar esta escala básica en combinación del artículo que corresponda para la tarea. ¿Sí? Van a ver que, por ejemplo, no sé, nos dice, bueno, artículo 20, formulación de estados contables, bueno, nos va a hacer referencia al artículo 3 más lo que específicamente diga ese artículo. ¿Se entiende? Yo no entendí, profe. Bien, sí, no es sencillo. El artículo 3 básicamente nos da una escala básica de valores. Esa escala básica yo la tengo que tener en cuenta en el sentido de que, a ver, ¿cómo nosotros vamos a calcular un honorario para una determinada tarea? Bueno, nosotros vamos a ir al artículo que corresponda. Suponete que hablamos de formulación de estados contables. Entonces, formulación de estados contables está en el artículo 20. ¿Sí? ¿Hasta acá me seguís? Sí. Entonces, ese artículo 20 nos va a decir, bueno, en el caso de formulación de estados contables vas a tener que hacer tal y tal cosa. ¿Tá? El cálculo lo vas a hacer utilizando la escala del artículo 3 más lo específico que te diga ese artículo. O sea, se parte desde, o sea, el precio base es de donde dice desde, y ahí a eso le sumás lo que te diga el artículo. Claro, ¿qué pasa? Ahora lo vamos a ver mejor cuando hagamos los ejercicios, ahí ustedes lo van a entender. ¿Tá? Profe, Pero, me aparece otra escala. Ponele, aparece desde 1 hasta 422.052. bueno, ¿por qué eso? Es lo actualizado. básico. No. Esto es desactualizado. Ah, es del 2007. Porque está desactualizado. ¿Tá? Ustedes siempre tienen que mirar, ¿sí? A ver, en el teórico, ¿por qué no están actualizados? Porque están en función al 2007, que fue cuando se creó la norma, ¿tá? Pero como yo les expliqué, ¿sí? Los valores se van ajustando, ¿sí?
Cuando cambia el valor del artículo 4, también se cambian los valores del artículo 3. ¿Tá? ¿Sí? Importante que ustedes acá entiendan conceptualmente qué es el artículo 3, qué es la escala básica de valores. Es como lo dice un poco las palabras, ¿no? O sea, es lo básico que nosotros vamos a utilizar para luego hacer los cálculos según la actividad que estemos queriendo calcular. O sea, acá me define en qué grado voy a ubicar a eso. O sea, A ver, claro, nosotros tenemos montos y tenemos grados. Entonces, bueno, nos dice, sí, vos, a ver, porque ¿qué pasa? La base de cálculo que tomemos va a depender de la tarea que estemos haciendo. ¿Ah? En algunos casos puede ser, por ejemplo, de comparar activos, pasivos activos y pasivos, por ejemplo. En otros casos puede ser en función del monto de la certificación. Va a depender de lo que estemos calculando. ¿Tá? Pero básicamente el razonamiento es siempre el mismo. A la base de cálculo, ¿sí?, que nos diga el artículo, yo le voy a aplicar el artículo 3. ¿Sí? Y en función del artículo 3, bueno, yo voy a saber en qué grado estoy. ¿Queda un poco más claro ahora? Se entiende, sí. sí, ahora sí, gracias. O sea, les va a quedar ahora clarísimo cuando hagamos los ejercicios específicos, pero básicamente tener en cuenta eso, ¿sí? Es una escala que en realidad nosotros la vamos a usar siempre. ¿Tá? Van a ver, por ejemplo, tenemos el caso de, no sé, de que queremos calcular honorario para una auditoría externa, y bueno, vamos a ir al artículo 24, y el artículo 24 nos va a llevar al artículo 3, ¿sí? Siempre vamos a tener una remisión a este artículo. ¿Ah? Vamos a combinar esta escala con la base de cálculo específica que nos dé el artículo. ¿Sí? Eso es con lo que se tienen que quedar. Acá, a ver si queda un poco más claro. Las tasas que surgen de los artículos siguientes deberán aplicarse exclusivamente a los intervalos de valores que los respectivos grados señalen. Los importes que así se vayan obteniendo, intervalo de grado por tasa, hasta alcanzar el nivel que corresponda al monto base, serán sumados y con ello se determinará el honorario profesional. ¿Sí? O sea que supónganse que tenemos una base de cálculo de 5 millones de pesos, ¿hasta qué grado vamos a llegar? Hasta el 3. Exacto. Entonces, vamos a aplicar para el grado 1, ¿sí?, un valor, para el grado 2 otro valor, y para el grado 3 otro valor, según lo que nos diga el artículo específico de lo que estemos calculando. ¿Sí? Y es lo que... Sí. Una pregunta, ¿voy partiendo o le aplico solo el específico para el grado 3? No, va a ser Por partiendo. ejemplo, voy partiendo, bien. ¿Qué tipo el IRPF? Bueno, vamos a ver que para cada artículo, vamos a ver que para cada caso se nos pueden plantear distintas situaciones. ¿Sí? Preliminarmente podés verlo así si así lo quieres. ¿Tá? Bueno, como les decía, el artículo 3 se debe combinar con otros artículos en función de la tarea que el profesional debe realizar. Por ejemplo, en materia comercial, puedo tener el artículo 20, el artículo 21, o sea, siempre va a ser el artículo 3 combinado con el artículo específico que estemos calculando. ¿Sí? Así se aplica. ¿Ah? Esto ya lo comentamos. Y bueno, y con eso quedaría el ejercicio 1. ¿Tá? Ahora la idea con los ejercicios siguientes es ver... ¿Puede volver a la diapo anterior? Ahí. ¿En la siguiente? Ah, eso, gracias. Ejercicio 2. ¿Sí? O sea, ejercicio 2, 3 y 4, como les comentaba, ¿sí?, es la aplicación concreta
de lo que vimos recién, y un poco yéndonos a casos que puedan estar en los capítulos del 2 al 6 del arancel, ¿sí? En este caso, vamos a ver situaciones del arancel en materia comercial, que era el capítulo 4. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver varias situaciones. La situación 1 nos dice: a ver, antes de seguir. El práctico lo tienen en el EO, ¿sí? Está todo el práctico del curso junto. No pueden preguntar esto a esta altura del curso. Y después me preguntan si solo existen el 20 y el 21 para combinar con el 3. No, la respuesta es que no. El 20 y el 21 son los que vamos a ver ahora, y eso fue a modo de ejemplo nada más. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quedó claro lo que preguntaba Aram? Bien. Bueno, entonces estamos. Ejercicio 2, caso 1. Formulación de estados contables que describimos a continuación. Entonces, ¿qué datos tenemos? Nos dice, por un lado, que los activos suman 98.500.000. Que los pasivos suman 65 millones. Y que los ingresos fueron de 101 millones. ¿Tá? Esto lo vamos a precisar porque con esto vamos a determinar la base de cálculo. ¿Tá? Y también nos dice, usted ha realizado el inventario de bienes de cambio y de bienes de uso correspondiente. El valor del inventario asciende a 80 millones y el trabajo total le ha insumido 60 horas de labor. Entonces, ¿qué vamos a tener que calcular? ¿Qué les parece? Vieron que nos pide honorario para formulación de estados contables. ¿Sí? ¿Pero tenemos que calcular solamente para los estados contables? ¿O qué más nos dice la letra? El tema de los inventarios y los bienes de uso también. Exactamente. Entonces nosotros vamos a tener que calcular cuál sería el honorario para la formulación de estados contables, más cuál sería el honorario para la realización del inventario. ¿Por qué les digo, se los digo de forma separada? Porque vamos a utilizar dos artículos distintos para calcular. ¿Sí? Lo que es la formulación de los estados contables va por el artículo 20 y lo que es inventario va por el 21. ¿Sí? Lo tienen acá. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Sí. Sí. Bárbaro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se calcula para la formulación de estados contables. Entonces, acá les va a cerrar el artículo 3, acá les va a quedar claro. Nos dice, cuando el profesional sea contratado exclusivamente para confeccionar estados contables, o sea, vieron que nos dice, ¿no? Exclusivamente para confeccionar estados contables. ¿Tá? O sea, si se lo contrata para algo más, eso adicional va aparte. ¿Sí? Los honorarios surgirán de la aplicación de las siguientes tasas sobre la escala básica del artículo 3, calculada sobre el activo, pasivo o ingresos el mayor. A ver si alguien se anima a explicar qué es lo que dice acá. Que vamos a tener que calcular sobre los ingresos, en este caso, que son mayores al pasivo y al activo. Sí. Esto que tenemos acá que estoy marcando, ¿qué es? Es la base de cálculo. ¿Sí? Nuestra base de cálculo va a ser que, bueno, yo voy a tomar el valor del activo, del pasivo o de los ingresos, voy a tomar el mayor. ¿Sí? Eso es lo que llamamos base de cálculo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Y vieron que nos dice
que en este caso los honorarios surgirán de la aplicación de las siguientes tasas sobre la escala básica del artículo 3. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, si nosotros estamos en grado 1, aplicamos 2,5%. Si estamos en grado 2, 2. Si estamos en grado 3, 1,5. Grado 4, 1. Grado 5 y siguiente, 0,5. ¿Vieron cómo acá tenemos, por un lado, los grados que vienen del artículo 3 y tenemos tasas que hacen a la base de cálculo que nos plantea el artículo 20? ¿Se entiende ahora el tema del artículo 3? Sí. ¿Sí? Yo voy a tener los grados que establece el artículo 3 con las tasas específicas para el artículo 20. ¿Sí? Y después, acuérdenselo porque lo vamos a usar después, nos dice que en el caso de que solamente se efectúe la compilación de los estados contables, el honorario podrá ser reducido hasta en un 50% de lo expresado en el párrafo anterior. ¿Se acuerdan que era la compilación? Es darle la forma de estado contable a lo que sale del balance de saldo. Correcto, pero no es la elaboración, ¿verdad? ¿Ah? Exactamente como decís tú. Entonces, por eso es que te habla de una reducción del honorario. ¿Por qué? Porque en realidad es una tarea que se entiende que es de inferior, digamos, duración o dificultad, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende lo que dice el artículo? ¿Sí? Sí. Va. El 21 lo vemos ahora después. ¿Tá? Vamos hacemos el 20 y luego les explico el 21. ¿Tá? Así no los mareo. Entonces, bueno, está. Esto es lo que ustedes tienen en el práctico. ¿Sí? Vieron que cuando en el libro práctico al final ustedes tienen las escalas de valores. ¿Cuál vamos a tomar? La de noviembre. Vamos a tomar la última. ¿Tá? Vamos a tomar la última. ¿Sí? Eso a veces se los digo por las dudas que les puede pasar. ¿Tá? Que a ustedes les den una hoja con datos, ¿sí? Y que tengan el actual y tengan otros. ¿Tá? ¿Qué puede pasar? Bueno, en este caso ustedes no tienen fecha, entonces ¿cuál van a tomar? Van a tomar el último. ¿Sí? Pero también ¿qué puede pasar? Que en una letra les pidan que calculen algún honorario suponiendo que están a una fecha anterior. Miren bien eso siempre. ¿Sí? ¿Fui claro? Eso sería una maldad, pero bueno. Bueno, pero ha pasado. Pero ha pasado. Ha pasado. A mí me pasó cuando yo la cursé hace un par de años. Me pasó. Me hicieron esa maldad. Así que se las digo para que la tengan en cuenta. Y si pasa, se van a acordar de mí. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos dice la letra, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, nuestra base de cálculo, vamos a tomar de los tres valores el mayor, ¿sí? Activo, pasivo o ingresos. En este caso, ¿cuál es nuestro mayor? Ingresos, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la escala del artículo 3 para nuestra base de cálculo que es ingresos. ¿Sí? ¿Se va siguiendo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos los grados del artículo 3, tenemos las franjas desde y hasta del artículo 3, y bueno, ¿y qué vamos a calcular? Y bueno, vamos a calcular cuánto va cada grado. ¿Sí? Nos vamos a parar en 101.000, que es nuestra base de cálculo, ¿verdad? ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, para cada grado vamos a calcular el intervalo, ¿verdad? Porque vamos a aplicarlo hasta el asta, ¿verdad? Siempre.
¿sí? Siempre es hasta menos desde. ¿Sí? ¿El primer intervalo no terminaría en 71? Porque sí, le restas el 1 de desde. Sí, puede ser que tenga algún tema ahí con sí. No, sería hasta, en realidad, no. Está bien. El hasta sí, pero el intervalo, digo, después cuando vos restás el hasta menos esto, 1, te sí, queda sí, 71. está bien, está bien. Ok. No les va a hacer la diferencia igual. Pero sí, está bien. ¿Está? Acá la compañía me dice que debería de ser 1.190.971 y tiene razón. ¿Está? Sí, acá pueden tener algún tema de un número más, un número menos, muchachos, pero el número final les va a dar lo mismo. ¿Está? ¿Sí? Entonces, a cada intervalo, ¿qué le van a aplicar? Le van a aplicar los porcentajes que nos da el artículo 20. ¿Sí? Entonces, para cada grado vamos a tener el honorario, los vamos a sumar, les vamos a calcular el IVA y vamos a tener nuestro total de honorarios. ¿Sí? ¿Soy claro? Sí, profe. Bárbaro. ¿Cuánto es el IVA, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto toman como IVA? 22%. Ah, bien. Es la tributación del No, profesional. porque como a veces lo simplificaban y eso, pero está. Ah, no. No, en eso no te preocupes. Capaz que en alguna letra muy vieja, capaz que sí, pero ahora por lo general tomamos siempre 22%. ¿Ah? Bueno, ¿quedó claro entonces, en este caso, formulación de estados contables, artículo 20? Sí. Bárbaro. ¿Qué nos quedaba calcular? ¿Qué nos quedaba calcular? La compilación, que sería el 50%, y el inventario. ¿En qué momento hablamos de compilación en este ejercicio? En ninguno. El inventario. Compilación lo vamos a ver en el que viene. ¿Está? Ah, ok. No, pues no se mareen, por eso hago tanto hincapié. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 21? Cuando el profesional sea contratado para realizar alguna de estas tareas, los honorarios surgirán de la aplicación de las siguientes tasas sobre la escala básica del artículo 3, calculadas sobre la cifra resultante del trabajo realizado. ¿Qué cambia en este caso? Que no La tenés base que de comparar. Cambia la base de cálculo, ¿sí? Porque en este caso nos pide que calculemos sobre la cifra resultante del trabajo realizado. ¿Sí? Los grados son los mismos, las tasas son las mismas, ¿sí? Cambia la base de cálculo. ¿Bien? Entonces, ¿qué base de cálculo tenemos que tomar según lo que nos dice la letra? 80 millones. Tenemos que tomar, ¿sí? 80 millones. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? O sea, aplicamos el mismo procedimiento, ¿sí? Pero con el artículo 21 porque nos cambia la base de cálculo. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo, básicamente. ¿Sí? Vamos a también aplicar la misma lógica, los grados, desde y hasta, el intervalo, el porcentaje del artículo 21, que en este caso coincide con el del 20, el honorario por grado, lo sumamos, IVA 22% y total. ¿Ah? Por favor, no se olviden del IVA. ¿Ah? Por lo general en la revisión, si les ponemos una múltiple opción, les vamos a aclarar si queremos el honorario con IVA o sin IVA. ¿Tá? Ustedes eso igualmente, ¿tá? Se los podemos decir directamente o de alguna forma más rebuscada, pero tengan ojo con esto. ¿Tá? Honorario siempre va con IVA. ¿Tá? Monto el honorario con IVA. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Aplicamos artículo 20 y artículo 21. ¿Qué más nos queda hacer?
¿Contra qué comparamos? Contra el mínimo del artículo 4. ¿Y cuál tomamos? Lo que nos dé mayor, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Queda claro esto? No es que calculamos el 20, el 21 y ya está, y lo sumamos y ya está. No, es 20 más 21, en este caso porque estamos calculando para la formulación de estados contables, más la realización de un inventario, ¿sí? Aplicando lo que nos dicen los artículos, pero tenemos que compararlo con el artículo 4. ¿Sí? Acá disculpen que es artículo 4. ¿Ah? Acá está mal, 4. ¿Sí? Entonces tenemos la sumatoria de artículo 20 más artículo 21, IVA incluido, ¿sí? Nos da esto. ¿Bien? Entonces, para aplicar el artículo 4, ¿qué vamos a tomar? Bueno, la cantidad de horas que insumió la labor, que nos dice la letra que son 60 horas. Las vamos a multiplicar por el valor hora que dice el artículo 4. Vamos a llegar a un monto de 232.200. Le vamos a aplicar el IVA y nos da 283.284. Entonces, en resumidas cuentas, en este caso, ¿cuál sería el honorario a aplicar de acuerdo a lo que nos dice el arancel? 1.451.856. Correcto, porque es el mayor, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Quedó claro? Sí, profe. Qué maravilla. Es un tema que por lo general siempre les cuesta un poquito. Bueno. Nos vamos al caso 2. ¿Sí? Ejercicio 2, caso 2. Realización de un informe compilación del balance descrito en el punto anterior. ¿Se acuerdan? ¿Qué aplicamos acá? Que se puede reducir. Aplicamos artículo 20 con lo que nos dice la segunda parte del artículo, que nos dice que si solo se efectúa la compilación, el honorario podrá ser reducido hasta en un 50%. Acá esto se los digo un poco porque esta confusión siempre les da. Vieron que les dice podrá ser reducido hasta. ¿Está? La letra no va a ser tan maliciosa y lo va a aclarar. ¿Está? ¿Qué podría pasarles? Que la letra de la revisión les diga, bueno, que se reduce a un 30%. ¿Puede ser o no? Sí. La norma a nosotros nos habilita a reducir hasta un 50%. ¿Ah? Si la letra a mí me dice que se reduce en un 30, ¿qué hago? Reduzco en un 30. ¿Está? Si no tenemos el dato, como en este caso, y bueno, calculamos qué es lo máximo que podemos reducir, que es un 50. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y compararlo con el mínimo. Porque capaz que en la reducción. Comparado con artículo 4, sí, claro. Sí, siempre comparado con artículo 4, no se olviden de eso. Siempre comparado con artículo 4. Está perfecto eso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? El hasta es un máximo. ¿Está? Yo puedo acordar entre cliente y profesional que la reducción sea de menos. Eso yo lo puedo acordar. ¿Ah? Bueno, entonces,
¿Se acuerdan que habíamos dicho que el honorario para la formulación de estados contables según el artículo 20 era 804.966? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tomar para calcular esto? Bueno, vamos a tomar el valor que nos dio para la formulación de estados contables y en este caso lo dividimos entre 2 o le aplicamos un 50%, como quieran. ¿Sí? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Ah? Y siempre se compara contra las horas que se los aclaro por las dudas. ¿Sí? Contra las horas que insumió su confección, IVA incluido. ¿Está? Y tomo el mayor valor. ¿Está? En este caso no calculamos la comparación porque no la tenemos. ¿Está? No tenemos datos de cuánto llevó la compilación. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se pide? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Una cosa a tener en cuenta. Si ustedes van a agarrar alguna revisión vieja para practicar o lo que sea, ¿tá? Tienen que seguir esta línea de razonamiento. ¿Qué quiero decir? ¿Tá? Supónganse que ustedes solamente tienen los valores para calcular el artículo 20. ¿Tá? ¿Cuál es la respuesta que se espera? Bueno, artículo 20 más la comparación y que tomó el mayor. Siempre lo tengo que poner. ¿Tá? Y en caso de estar en una revisión múltiple opción, bueno, siempre tengan en cuenta estas tres cosas, ¿no? Primero aplico el artículo que me da la base de cálculo correspondiente a la labor que hago, comparo contra el artículo 4, ¿sí? Siempre IVA incluido y tomo el mayor. ¿Sí? Claro, Martina me pregunta, sí, la letra te tiene que dar el valor, ¿tá? La letra te tiene que dar datos, pero por eso te digo, si vos no tenés el dato, lo que tenés que decir es, bueno, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tá? Joaquín me pregunta si la comparación con el artículo 4 es para todos los artículos. Mira, salvo para el 11 y el 12 creo, que los vamos a hablar ahora después. Sí, en todos vas a tener comparación. Además, el artículo te lo va a decir. ¿Tá? Vamos a ver alguna excepción que no va por por comparativa, pero prácticamente en todos vas a comparar. ¿Tá? Pero para eso que es importante, bueno, ¿qué es lo que te dice cada artículo? ¿Tá? Como regla general les digo que aplica, ¿sí? Tomo el artículo que me da la base de cálculo, que a su vez me va a remitir el artículo 3, ¿sí? Le voy a aplicar el IVA, comparo contra el artículo 4, más IVA incluido, y tomo el mayor. ¿Tá? Para la mayoría aplica esa línea de razonamiento. ¿Bien? Si hasta acá quedó claro, paso al siguiente. Bueno, ahora nos dice que fuimos contratados para realizar una auditoría a los estados contables presentado por el contador de la empresa, lo cual le insumió 80 horas. ¿No? Entonces, en este caso, vamos a ir por el artículo 24. Entonces, nos dice que, bueno, dentro de este concepto se incluye auditoría de estados contables,
revisión limitada, auditorías parciales, auditorías de gestión, auditorías de objetivos específicos. Y nos dice que los honorarios correspondientes a estos servicios se facturarán contemplando el total de horas insumidas en el trabajo global, multiplicado por el honorario mínimo básico del artículo 4, más los gastos incluidos y los costos de colaboradores. Bueno, acá tenemos un ejemplo, creo que Joaquín fue el que me preguntó. Acá tenés un ejemplo donde, sí, no sé si fue Joaquín o quién fue. Joaquín que me preguntaba, en este caso, mira, acá tenés una situación donde no comparás. Acá directamente te dice, bueno, en el caso de auditoría externa, ¿sí? Es el total de horas insumidas en el trabajo global multiplicado por el honorario mínimo del artículo 4. ¿Sí, Joaquín? ¿Está? Cada artículo te va a guiar en ese sentido. ¿Tá? La mayoría compara. ¿Tá? Acá tenés uno, por ejemplo, que no compara. ¿Bien? Antes que siga con esto, ¿hay alguien que no haya entendido algo de los EPIs anteriores? Profe, hay un compañero en el chat que preguntó que no entendía por qué comparaban el Por eso mayor preguntaba, sí, muchas gracias, por eso preguntaba. ¿Tá? Traten de ir frenándome antes, porque si no yo sigo con la clase y capaz que los enriedo más. A ver, Santiago. Viste que nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Por un lado, aplicamos el artículo 20 para la formulación de estados contables. ¿Sí? Bien. ¿Qué más hicimos? Aplicamos el artículo 21 para la formulación del inventario. ¿Verdad? Entonces, bueno, todo eso nos dio un determinado valor masivo. ¿Está? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Los voy a sumar, ¿verdad? Artículo 20 más artículo 21 IVA incluido. ¿Sí? Y voy a comparar con el artículo 4. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque es lo que el artículo 20 y el artículo 21 nos dice que tenemos que hacer. ¿Sí? El artículo 20 nos dice que, bueno, que nuestra base de cálculo es tomar, ¿sí? Activo, pasivo, ingresos el mayor, y a eso le aplico las franjas, pero también nos habla de comparar con el artículo 4 y tomar el mayor. ¿Está? Es por eso, Santiago. Porque el artículo te lo dice. ¿Está? El artículo 20 te lo dice, el artículo 21 te lo dice. ¿Está? Por eso comparo. Yo siempre, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi receta? Bueno, seguir lo que dice el artículo. ¿Está? Si yo quiero calcular honorario para una formulación de estado contable, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al artículo 20. ¿Sí? Entonces voy a aplicar el artículo 20 y el artículo 20 me dice, bueno, tenés que aplicar la escala del artículo 3 con los grados del artículo 20, ¿sí? Y ¿cómo es? Bueno, aplicás el procedimiento, las franjas, vas a tener tu honorario masiva y lo comparás contra el artículo 4 y tomás el mayor. Profe, el IVA ahí, en ese caso, me parece que está mal. Puede ser. El valor. Puede ser que me haya quedado, sí, puede ser que me haya quedado algún errorcito ahí. Sí, puede ser. ¿Tenés el número correcto tú? Capaz que alguien ya lo había hecho. A ver. 51.084. Da 53.084, bárbaro. 51.000. 51.084. 084. El total está bien. Total está bien. Bárbaro, muchísimas gracias. Sí, eso me puede haber quedado mal al tipear.
¿Está? Bueno, Santiago, ¿quedó claro entonces? Bárbaro. Sí, el resto quedó mejor ahora, más claro. Bueno, entonces estamos acá, caso 2.3, auditoría externa, ¿sí? Comentamos el artículo 24, ¿sí? Y bueno, que en este caso, a ver, veo que no ha quedado tan claro el tema, así que sigo contestando del ejercicio anterior, ¿está? Martín me pregunta, si las horas estuvieran separadas por actividad, ¿se compara separado o se suman las horas? En este caso las podés sumar porque en realidad, a ver, ustedes tienen dos opciones. ¿Qué pasa? Ustedes tienen, para el cálculo del artículo 20 y del 21, ustedes tienen distinta base de cálculo. Pero luego toda la metodología es igual. Ustedes en este caso las pueden sumar, ¿tá? Porque siempre la comparación es contra la cantidad de horas que nos llevó la tarea y siempre multiplicada por el valor hora del artículo 4. En este caso no te va a alterar que vos la sumes, ¿tá? Lo más ordenado que es siempre. Bueno, yo me calculo el artículo 20 por un lado, comparo, me calculo el artículo 21, comparo, y luego ¿qué hago? Sumo lo que sea mayor y te digo que ese es mi valor por la tarea. ¿Sí, Martín? De nada. En este caso no les cambia en nada. ¿Tá? Es un tema de cómo a ustedes les quede más claro cuando se hagan el ejercicio. ¿Tá? Bueno, entonces estábamos en el artículo 24, ahora sí, ejercicio 2.3 por si alguno se me perdió en el medio, ¿sí? Auditoría externa. Y bueno, la base de cálculo se calcula, valga la redundancia, total de horas insumidas en el trabajo global, multiplicado por el honorario del artículo 4, el mínimo, y vieron que aparte les dice más los gastos incluidos y los costos de los colaboradores. O sea, esto se suma por fuera del valor del honorario. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, nos dice que el trabajo fue por 80 horas, el valor hora 3.870, por lo tanto el honorario es de 309.600, más IVA, ¿sí? Nos da 377.702. Bien. En este caso no comparo porque el artículo 24 nos dice que es directamente las horas por el valor más IVA. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Bien. ¿Alguna duda del ejercicio 2 antes de que ahora sí me cambie de ejercicio y de capítulo del arancel? No. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos al ejercicio 3, que básicamente es la aplicación del arancel en materia de contrataciones. Bueno, nos dice, determine sus honorarios en los siguientes casos. La empresa La Choza, sociedad anónima, desea contratarlo como asesor permanente de su actividad comercial. ¿Qué elementos debería considerar en la fijación de los honorarios por servicios en forma permanente? Entonces, en este caso, vamos al artículo 11, que nos habla de asesoramiento permanente. Y nos dice que cuando se contraten los servicios de un profesional en forma permanente para un asesoramiento general en materia contable, tributaria, laboral y o de seguridad social sin fijación de horario, la regulación de los honorarios mensuales o periódicos se efectuará en función de la combinación de los siguientes factores. ¿Sí?
materias contratadas, el tiempo asignado a la tarea, cantidad de documentación a procesar, complejidad de la empresa, régimen tributario, necesidades de personal de apoyo, ¿sí? Entonces, bueno, está. Este caso queda claro, ¿no? Que estamos hablando de cuando a ustedes, por ejemplo, se los contrata como profesionales independientes, pero, digamos, para cumplir funciones permanentes para una empresa, ¿sí? Se supone que de la combinación de estos factores surge el valor del honorario, ¿tá? Pero bueno, el colegio ya nos da, ¿sí?, una escala de honorarios mínimos para cada categoría de empresas y servicios, ¿sí? O sea, con todas estas características que mencionábamos anteriormente, bueno, el colegio sugiere, ¿sí?, una escala. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Pasó? Entonces, bueno, nos dice que, bueno, en el caso de que sea una media empresa, una microempresa, nos habla de un honorario de media hora masiva. En el caso de que sea una pequeña empresa sin contabilidad suficiente, 1 hora. Con contabilidad suficiente, 2 horas. ¿Sí? Empresa mediana, bueno, también con o sin contabilidad suficiente. Empresa grande, ¿sí?, sociedad propietaria de inmuebles. Y en el caso de que sea una empresa de temporada. ¿Ah? Ya directamente nos da, bueno, qué horas vos deberías de cobrar en caso de que nos contraten, ¿sí?, por alguna tarea de asesoramiento permanente sin fijación de horario, ¿sí? Bueno, y tenemos otras situaciones, ¿sí? Si es una inscripción de empresa, una clausura, ¿bien? Entonces, en este caso, la respuesta era esa, era el artículo 11, ¿sí? ¿Qué elementos debería considerar en la fijación de los honorarios por servicios? Y bueno, debería de considerar todos estos que están acá. Materias contratadas, tiempo asignado a la tarea, cantidad de documentación a procesar, complejidad de la empresa, ¿sí? Todo eso. ¿Está? ¿Se entiende? Se pide, ¿sí? Básicamente nos pregunta algo que nos remite al artículo 11. ¿Está? ¿Venimos bien? Sí. Sí. Entonces ahora nos pregunta puntualmente, bueno, ¿qué elementos? Esta ya la dijimos. Porque esto acá está mal, esto acá debería ser todo 1, ¿no? 1.1, 1.2, 1.2.1. Ahí, ¿está? Bueno, entonces el 1.1, ya la primera parte ya la hicimos. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿qué escala aplicaría para cotizar sus honorarios mínimos si su futuro cliente es? Bueno, si es una microempresa, una pequeña empresa, una empresa mediana y una empresa grande. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al artículo 11, ¿verdad? Que nos habla de la cantidad de horas. ¿Estamos de acuerdo? No era la de media hora, 1 hora, dependiendo. Exactamente. ¿Sí? Básicamente es ir a lo que nos dice, ¿verdad? El arancel, ¿sí? Microempresa, media hora. Pequeña empresa va a depender si es con o sin contabilidad suficiente. Empresa mediana lo mismo y empresa grande lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces es tomar la cantidad de horas, multiplicarlas por el valor del artículo 4 más IVA. Bien. Después nos dice, bueno, si fuera una sociedad propietaria de inmuebles o una empresa de temporada, y bueno,
también voy al artículo 11. En el caso de una sociedad propietaria de inmuebles nos dice que son 7 horas anuales. En el caso de una empresa de temporada, bueno, nos dice que sería el doble de lo que corresponda a lo mencionado, bueno, porque va a depender del tipo de empresa que sea, ¿verdad? Si es microempresa, pequeña empresa, mediana o grande. ¿Sí? Después, si debiera llevar a cabo inscripción o clausura de empresas, bueno, lo que tenemos acá, ¿sí? Inscripción 1 hora, clausura, habla de 2 meses de honorarios de lo que correspondiera, ¿sí? A lo mencionado de A a D. ¿Ah? Pero bueno, básicamente este ejercicio lo que buscaba era que ustedes, bueno, llevarlos a leer el artículo 11 y bueno, y ver un poco, ¿sí? Dependiendo de qué situación se dé, qué es lo que tengo que aplicar. ¿Está? Profe, eso, Sí. por ejemplo, ahí que está en el artículo 11, media hora, 1 hora, 2 horas. ¿Eso qué es? ¿Por mes? ¿Por el trabajo? ¿Cómo sería eso? Porque sí. hay en una que dice 7 horas anualmente, me parece que. Y las otras no sé. Claro. ¿Qué pasa? Se supone que son como trabajos que vos haces de forma periódica. ¿Está? Son trabajos que vos haces son como trabajos, cosas puntuales que vos haces de forma periódica. O sea, que cada vez que hago ese trabajo le cobro eso. Exactamente. Bien. ¿Está? En el caso de una sociedad propietaria de inmuebles, lo que pasa que, bueno, es algo que se supone que, a ver, que vos no tenés, suponete, por lo general es una cosa que vos se mueve, digamos, fuerte en un momento del año, pero en realidad después no es uniforme tu trabajo, ¿verdad? Por eso se te habla de un valor de horas anual en ese caso. Profe. ¿Sí? Pero a ver, son sugerencias, por eso les digo, son sugerencias que da el arancel en estos casos. Sí. En la empresa de temporada, dice de lo que el doble de A a D. Sí. Pero ¿cómo? ¿De la suma de todas o qué? No. Va a depender de qué tipo de empresa seas. A ver, suponete que es una microempresa de temporada. En ese caso, ¿qué tendrías que hacer? 1 hora. Exactamente, media hora por 2. Claro. ¿Está? Eso es lo que quiere decir. Vos siempre tenés que identificar qué tipo de empresa sos, porque obviamente, mientras empresa más grande seas, o si tenés contabilidad suficiente, va a ser más compleja la labor. ¿Sí? Ese es el espíritu de lo que plantea el honorario. Y una empresa de temporada lo que tiene es que, bueno, que en realidad también los meses de temporada, seguramente tu trabajo se concentre en unos pocos meses. ¿Sí? Claro, gracias. No, de nada. Bueno, y después nos dice otras situaciones especiales y nos lleva al artículo 12. ¿Está? Entonces el artículo 12 nos dice que, bueno, que no obstante lo establecido en este arancel, el profesional podrá reducir los importes que surjan de la aplicación del mismo de la siguiente forma. O sea, del artículo, o sea, de lo fijado en el artículo 11, el 12 nos dice que yo puedo reducir el valor si verifico alguna de las situaciones que se mencionan a continuación. ¿Sí? ¿Se sigue? A ver, ustedes supónganse que que estamos hablando de una microempresa, ¿sí? Y que le fijamos un valor de media hora por esa labor, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, el 12 que nos dice que, bueno, si yo verifico que, por ejemplo,
los sueldos son liquidados directamente por el personal dependiente de la empresa, yo puedo reducir ese valor hasta un 20%. Eso es lo que quiere decir el artículo 12. Nos menciona varias situaciones, por ejemplo, de que los sueldos son liquidados directamente por el personal dependiente de la empresa, que los pagos y trámites ante los organismos públicos son realizados por personal dependiente de la empresa, que la contabilidad es llevada dentro de la empresa y el profesional solo supervisa la tarea, y que la empresa forma parte de un grupo económico asesorado por el profesional. O sea, ¿qué nos dice? Que yo el valor del honorario del artículo 11 lo puedo reducir, ¿por qué? Porque en realidad hay tareas que las hacen otras personas. Por lo tanto, el volumen de trabajo que voy a tener es menor. Por eso se plantea esa reducción. ¿Se entiende? Sí. Y después nos habla de hasta un 30% en casos especiales debidamente justificados o en las circunstancias que así lo impongan. Como que queda medio abierto, ¿sí? No tiene como mucha explicación. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Sí. Esto ya estaba. Bueno, acá un poco esto que ya lo comentamos, ¿sí? Para microempresa, pequeña empresa, empresa grande, ¿sí? Esto ya un poco ya lo comentamos cuando vimos el articulado, ¿sí? ¿Está? Y esto ya lo comentamos también recién. Bueno, si no quedan dudas, vamos al ejercicio 4. Capaz que ya lo dijeron hace rato, pero está. El mínimo, el honorario mínimo, ¿ya tiene el IVA incluido? No, honorario mínimo masivo. Porque El valor del artículo 4 a vos te dice que es 3.870. No, sí. O sea, yo tenía eso anotado, pero ahí vi la solución que pusiste de la microempresa y eso, y solo Más dividía impuestos. el valor entre dos, como que no le sumaba el IVA en la solución. Ah, bueno, a ver, pará. Ahí no me dejan pasar una igual, Todo esto es todo masiva. No, Esto es todo masiva. ¿Está? Sí. Ahí va. Si quieren acá pónganle masiva. Sí, todo masivo. Pasa que me confundí. No, está bien. No, es importante igual, es importante que eso lo tengan claro y que no se confundan con esto. Siempre es lo que dice el artículo 4, siempre es el valor más impuestos. ¿Está? Eso nunca se confundan porque es siempre más impuestos. ¿Está? Bueno, ejercicio 4 si nadie tiene dudas. Bueno, nos dice. Profe. Sí. Pidieron en el chat si podías volver a la 45. ¿Está? Bueno. Bien. Ejercicio 4. Determine sus honorarios en los siguientes casos. Si usted debiera realizar certificaciones sobre conformidad de saldos o determinación de saldo mediante compulsa de libros, documentos o antecedentes. ¿Sí? Artículo 30 del arancel. ¿Cuál sería el monto de sus honorarios si usted debiera certificar el saldo de la cuenta de ingresos por ventas locales a la fecha de cierre del ejercicio de una empresa determinada, el que asciende a 45 millones? Y después nos pide la parte B, idem por certificar el importe de la cuenta de alquileres por la suma de 680.000 abonados en los últimos 24 meses.
y nos dice, tenga en cuenta que en este caso la verificación de los respaldos y la emisión del certificado le insumió 18 horas. ¿Está? Entonces, certificaciones, artículo 30. ¿Sí? ¿Qué voy a tomar? Voy a tomar, ¿sí?, el valor en este caso de la cuenta ingresos por ventas, ¿sí?, que asciende a 45 millones. Y el artículo nos dice que yo le voy, o sea, que el honorario va a ser el 5% sobre el valor que yo estoy certificando. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer 5% sobre 45 millones. ¿Está? ¿Sí? Le agrego el IVA. Honorario masivo incluido. Y en este caso el artículo 30, yo acá no se lo puse textual, ¿está? Pero básicamente nos dice eso, ¿sí? En este caso aplica la comparación. ¿Sí? ¿El 1A se entendió? Sí. ¿Está? Mi base de cálculo es el monto que estoy certificando. ¿Qué tasa le voy a aplicar? El 5% de ese valor que estoy certificando. Y en este caso el artículo 30 nos pide que comparemos contra las horas que insumió el trabajo y tomemos el mayor. ¿Qué pasa? No tenemos el dato de las horas que le insumió la realización de la certificación. Vieron que solamente nos dice que el valor de la cuenta que estoy certificando asciende a 45 millones. Entonces, en este caso, me planteo, bueno, base de cálculo, ¿sí?, el honorario, cómo se calcula, y me planteo que, bueno, que tengo que comparar y tomar el mayor. Pero no sé cuál es el mayor porque no tengo el dato. ¿Está? ¿Queda claro esto? Sí. Bárbaro. Bueno, el 1B es distinto. A ver, 1B. Claro, en este caso el 1B es distinto, ¿por qué? Porque tenemos los 680.000, que es el importe de la cuenta que estoy certificando, ¿sí? Pero en este caso nos dice la cantidad de horas que insumió la labor, ¿vieron? ¿Sí? ¿Ven ahí, muchachos? ¿Ven acá? Sí. Bárbaro. Entonces, en este caso, sí tengo datos para comparar. ¿Está? Entonces, lo mismo, ¿no? Voy a aplicarle. Mi base de cálculo es 680.000, ¿verdad? Le voy a aplicar el 5%. Le voy a calcular el IVA, voy a tener mi total, y voy a comparar contra las 18 horas por el valor del artículo 4, le agrego IVA, y bueno, y acá sí tomo el mayor, ¿sí? En este caso, tomo lo que surge de aplicar artículo 4. ¿Sí? Martina me pregunta, sí, el 5% sobre el importe que estoy certificando. ¿Está? Eso es lo que dice el artículo. Pueden ir a leerlo directamente. Bien. ¿Quedó claro este? Profe, Sí.
Con referencia a lo último que dice el artículo 30, que dice que el honorario podrá incrementarse en un 10%, ¿no aplicaría en este caso? Y en este caso a vos no te dice, no tenés ninguna razón por la cual te hable de que lo tengas que incrementar. Déjame mirar acá el 30. ¿No habla de 24 meses? Está bien. ¿Qué pasa? En este caso no tenés datos. ¿Y a vos qué te dice? Te dice que... ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Ven ahí el artículo 30? No. No. Voy. No me dejan pasar ni media, No, está bien. Miren lo que dice el artículo 30. Capaz que yo lo tendría que haber mostrado en pantalla y hubiera quedado más claro. El 30 les dice: cuando el profesional debe realizar certificaciones sobre conformidad de saldos o determinación de saldos mediante compulsa de libros, documentos o antecedentes, los honorarios se calcularán sobre la base de la cifra arrojada por la certificación con la tasa del 5%. ¿Sí? Teniendo como mínimo el equivalente a 1 hora del artículo 4, pudiendo hacerse correcciones en función de las horas demandadas en la tarea, ¿tá? Y esto que me preguntan acá los compañeros, dice: asimismo, el honorario podrá incrementarse en un 10% por cada año que abarque el periodo compulsado. ¿Ven esto que tengo marcado ahí? Sí. La pregunta que me hacen es: ¿por qué en el 1B yo no apliqué eso, siendo que la letra me dice idem por certificar el importe de la cuenta alquileres por la suma de 680.000 abonados en los últimos 24 meses? Eso es lo que me están preguntando, ¿verdad? Sí, eso mismo. Me están diciendo por qué yo no apliqué esto. ¿Qué dice el arancel? Alguien que lo lea. El compañero que me preguntó si lo quiere leer. Podrá incrementarse, lo que se incremente. ¿Es obligatorio? No lo es. No lo es. Entonces, si yo quisiera aplicar esto, es algo que yo tendría que dejarlo acordado con mi cliente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. O la letra me debería de decir explícitamente que se aplica esta cláusula. ¿Está? Les digo por las dudas, pueden llegar a haber alguna solución de algún ejercicio viejo, ¿tá?, que lo aplique igual. ¿Está? Ustedes quédense con lo que dice el artículo. Dice que el honorario podrá incrementarse. O sea, no es obligatorio. ¿Está? La letra me lo tiene que decir. ¿Bien? Bien, profe. Gracias. No de nada. Bueno, vamos al último, que es el 4B. Ahí está. No, queda 4B y 4C, creo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, 4B. El señor Luis Martínez, socio de Campanita SRL, empresa dedicada a la comercialización de productos de almacén, le solicita un informe de ingresos personales para obtener un crédito bancario para la compra de un inmueble para casa a habitación. ¿Sí? Informe de ingresos personales, ¿se acuerdan que ya lo vimos, verdad? El señor Martínez posee el 80% del capital y participa en las utilidades en la misma proporción según contrato social.
Los ingresos de la empresa, según estados contables, al 31 del 12 del 2018 fueron de 1.500.000 y el resultado del ejercicio fue de 500.000, el cual fue distribuido. El trabajo le insumió un total de 5 horas. ¿Sí? ¿Queda claro la letra? ¿Sí? Acá si quieren, supónganse que es 2020. ¿Tá? Es lo mismo. ¿Tá? Porque lo vamos a hacer con la nueva base de cálculo. ¿Sí? Básicamente, ¿qué tenemos que aplicar acá? ¿Qué artículo? ¿Qué es lo que nos piden? Un informe de ingresos personales, ¿qué es? Un certificado, el Es 30. una certificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. ¿Tá? Entonces voy a aplicar artículo 30. Juliano por ahí pone que hay que fijarse en las utilidades. Entonces, en este caso, ¿yo qué es lo que voy a certificar? ¿Sí? Sabemos que el señor Martínez posee el 80% del capital y que participa en las utilidades en la misma proporción. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a certificar? ¿Cuáles son los ingresos de la persona? El 80% de los de la empresa, ¿El 80% sobre qué valor? sobre el 1.500.000. ¿No es por las ganancias? A ¿Por el ver, beneficio? es un informe de ingresos personales. Por lo tanto, es lo que esta persona percibe en la mano. El 80%, ¿sobre qué lo voy a calcular? De lo Con que el se resultado desarrolló. del ejercicio. Exactamente, el resultado del ejercicio. Ojo al gol con eso. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió por qué es el 80% de los 500.000? Porque es lo que esta persona va a recibir en mano. ¿Sí? A nosotros no nos importa, para un informe de ingresos no nos importa el capital, nos importa lo que la persona, a ver, es como un sueldo esto, ¿verdad? Es su entrada de caja, ¿sí? ¿Sí? La compañera que me preguntó, ¿quedó claro? Sí, gracias. No, por favor. Si por ejemplo dijera que participa en utilidades por un 60, ahí tendríamos que tomar el 60. Sí, o sea, lo importante que es que yo siempre tengo, a ver, si a mí en este caso me dicen que es un informe de ingresos personales, ¿yo qué es lo que tengo que, cuál es mi monto a certificar? Va a ser el ingreso de la persona. ¿Sí? No importa el porcentaje, lo que importa es que conceptualmente vos identifiques cuál es el ingreso de esta persona, porque eso es el valor que el profesional va a certificar. ¿Me explico? ¿Sí? No sé la compañera si quedó claro. Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, entonces nuestra base de cálculo es el 80% de los 500.000. Le voy a aplicar el 5%, ¿sí? Nos va a dar 20.000 más IVA. Y comparo por la cantidad de horas, ¿sí? Que nos dice que fueron 5 horas lo que llevó este trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, 5 horas por los 3.870 más el IVA y tomo el mayor. En este caso, el mayor nos da yendo por la base de cálculo del artículo 30. ¿Dudas?
puede explicar de nuevo, profe? ¿Desde dónde? Las soluciones que estaba ahí. Sí, la comparación. Vas a tomar el artículo 30 y lo vas a comparar por la cantidad de horas del artículo 4. El artículo 30, ¿cómo lo aplicás? Es el ingreso que está certificando esta persona, ¿verdad? El 80% de 500.000. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bueno, ¿tu honorario cuál va a ser? Va a ser el 5% de ese monto, que es lo que te dice el artículo. El artículo te dice que es el 5% del monto que yo estoy certificando. ¿Sí? Capaz que ahí ya entendí. ¿Está? A eso le aplicás IVA, ¿sí? Te va a dar un total, y ahí sí lo comparás por la cantidad de horas que te insumió la labor. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? Sí, gracias. No, mira. Bueno, y nos vamos al último. Nos dice que debe realizar un informe de rendición de cuentas para la ONG El Paso en cumplimiento del pronunciamiento 20 con el fin de ser entregado al MIDES quien le efectuó una partida de 200.000 pesos. ¿Se entiende qué plantea la letra en este caso? ¿Saben qué es un informe de rendición de cuentas? ¿Alguien sabe lo que es? Es lo de que se lo cobra al Estado, digamos. O sea, todo lo que gasta se lo cobra al Estado. Claro, pero el informe de rendición de cuentas, ¿qué es lo que deja constancia? Lo que gastaste, o sea, ¿en qué gastaste? Claro, ustedes supónganse, se usa mucho, por ejemplo, cuando existe vínculo entre una empresa, ¿sí?, no estatal y el Estado. ¿Ah? Que el Estado no, le da un dinero a esa empresa para hacer algo, y bueno, la empresa tiene la obligación, ¿sí?, de presentar un informe de, bueno, yo recibí esta plata, ¿qué hice con esto? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Vale. Bueno, entonces en este caso vamos a ir por el artículo 19. El artículo 19 nos habla de rendiciones de cuentas. ¿Sí? A nosotros el que nos importa es el 19b, ¿tá? Que nos dice que cuando el profesional deba emitir un informe sobre rendición de cuentas en cumplimiento del pronunciamiento 20, con el fin de ser entregado a una institución pública, se determinará, de acuerdo al inciso A, fijándose un mínimo equivalente al costo de 2 horas profesionales que establece el artículo 4, tomando en cuenta la realidad económica de cada organización solicitante del informe. ¿Está? Y el A que nos dice que cuando el profesional deba realizar rendiciones de cuentas, ¿sí?, de tutorías, de curatelas, administraciones en general, el cálculo honorario se efectuará aplicando las tasas que se indican a continuación sobre el total de ingresos brutos, cualquiera sea el lapso que abarque. Entonces tienen los grados y las tasas. ¿Sí? ¿Siguieron la lectura? Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar el 19b. ¿Sí? Que nos pide remitirnos a la A en cuanto a lo que son los grados y las tasas. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Bueno,
Bueno, nuestra base de cálculo, ojo acá, son 200.000, la base de cálculo son 200.000. Si vieron que ahí dice 2 millones, está mal, son 200.000. ¿Sí? Entonces, voy a ir por el grado 1, ¿verdad? Me quedo en grado 1. Al grado 1 le voy a aplicar, ¿sí?, el 3%, que es la tasa que nos dice el artículo 19, y entonces me va a dar un honorario de 6.000. ¿Sí? Más IVA. Esto es más IVA. ¿Sí? ¿Ven ahí, muchachos? 6.000 más IVA. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Y comparo contra el... voy a comparar contra lo que me dice el artículo. Vieron que nos hablaba de un mínimo de 2 horas. ¿Recuerdan que nos decía eso? Sí. Entonces, bueno, aplico 2 horas por el valor del artículo 4 más IVA, y bueno, y elijo el mayor. En este caso, ¿con cuál me voy a quedar? El artículo 4. Me voy a quedar con el artículo 4, ¿sí? Un artículo 4 que en este caso es incremental, ¿verdad? Porque nos dice que son 2 horas de artículo 4. Ojo con eso porque en algún artículo puede pasar, ¿sí? ¿A qué te referís con decir la incremental? Claro, a que nos dice que son 2 horas de artículo 4. Gracias. Vieron que por lo general siempre te dice que es la cantidad de horas que insumió la labor. En este caso no, te dice que comparás, ¿sí?, la aplicación del artículo 19 con 2 horas de artículo 4. Profe. Sí. En realidad ese mínimo es por si yo hago el trabajo en 1 hora, por ejemplo, ¿no? Pero si yo lo hago en 3 horas, voy a tener que comparar el cálculo del honorario con el mínimo en 3 horas. Correcto. Exactamente, ¿sí? A vos te dice mínimo equivalente al costo de 2 horas profesionales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si a vos, acá, ¿qué pasa? Vos acá no tenés datos. Por eso vos lo hacés contra el mínimo de 2 horas. Si a vos te dijera que la labor insumió 20 horas, sí, claramente vas a tomar la cantidad de horas que te insumió la labor. ¿Sí? ¿Queda claro lo que me pregunta el compañero? Sí. Bien. ¿Dudas, preguntas? En el de abajo le falta el IVA, ¿no? Sí, en el de abajo le falta el IVA. Siempre es masivo. Preguntas. ¿Quedó el tema? Sí, profe. Importantísimo que lean el honorario, el arancel, ¿sí? Nosotros en clase vemos bastante aplicación de casos, pero a ustedes les pueden poner alguna situación que no hayan sido vistas en el práctico de hoy. ¿Tá? Así que bueno, lean el arancel, ¿tá? Básicamente el objetivo era que ustedes vieran un poco cómo se usa, ¿verdad? Si fuera una modificación de contrato, y bueno, tendrías que ver. ¿Qué pasa? Ustedes cuando tienen una situación que quieren calcular el honorario, ustedes tienen que ver, ¿sí?,
dentro de los artículos que tienen, bueno, cuál aplica, y si no tengo uno exactamente igual, tengo que aplicar lo más semejante, ¿verdad? Ahí tienen que ver. ¿Está? Bien. ¿Dudas, preguntas? Sí, yo ahora del ejercicio que me estás preguntando puntualmente, no me acuerdo. O sea, yo ahora no me puedo poner a pensar en todas las situaciones que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Está? Si vos querés eso, en la clase de dudas lo vemos, ¿está? Yo ahora de memoria no me acuerdo, ¿está? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, si quedó claro, cerramos por acá. Bien, muchas gracias, profe.